Empezamos la cuarta actividad del año de la unidad de investigación. En este caso vamos a hablar sobre parte de la raíz de la investigación que yo he estado haciendo en estos últimos años en base al marketing experiencial. Ya saben que esto de aquí, estos talks que estamos haciendo se basan principalmente en compartir con ustedes, entre los alumnos de la mención y público que esté interesado y demás profesores de la facultad y de la universidad, alcances principalmente de qué es lo que nosotros los profesores hacemos, qué es lo que estamos investigando, y compartir con ustedes y sobre todo tener un poco de feedback. Esto es más una conversación y unos primeros alcances y no es tanto una ponencia o una charla, ¿no? Aunque el aula impone, ¿no? Parece que estamos aquí en una superconferencia magistral. Recuerden que estamos aquí más que otra cosa para conversar. Entonces yo les voy a dar unos primeros alcances de parte de mi investigación, porque si tuviéramos que hablar sobre, por ejemplo, si la ponencia que tuviéramos ahora fuera sobre marketing experiencial, tendríamos que tener toda una semana para poder tener el alcance y la profundidad que necesitaríamos para abordar el tema. Sin embargo, por eso la charla la titulé La importancia de la experiencia del consumidor en el marketing, porque es la raíz fundamental de por qué el marketing está mutando y ha estado mutando y sigue mutando hacia un terreno que todavía no sabemos cómo va a terminar de cimentarse. Para empezar, siempre que empiezo clases o conferencias o charlas referidas a esto, me gusta partir siempre de definiciones, porque por las definiciones es que definimos nuestro enfoque y nuestro punto de vista. Si ven esta definición es de la American Marketing Association y es la definición de marketing que ha estado dando vueltas por más de 80 años, ¿no? Si cogen libros sobre marketing van a encontrar definiciones muy similares a esta que estamos viendo, en las que las 4P de McCarthy, que sirven para que nos ayudan a demostrar que sabemos de marketing, están muy dibujadas, y vemos el proceso de marketing muchas veces como un proceso de comercialización para vender productos, ofrecer servicios y poco más, ¿no? Esta última definición, revisada por última vez en 1985, ha estado dando vueltas en el terreno del marketing hasta más o menos el 2004, en que esta misma asociación de marketing decidió darle una vuelta y una revisión más. Como les digo, desde los años 30 hasta los 80, la definición de marketing se ha mantenido estática. Ya para el 2004 y con una revisión posterior, el 2008, la definición de marketing terminó siendo esta. Y si comparamos esta definición con la anterior, las dos aprobadas por la misma asociación, pero que con un lapso temporal de 10 años de diferencia, vemos cosas bastante particulares que mutan y están mutando. Para empezar, el proceso de marketing dibujado en la definición desaparece o casi ya no está, y nos dice que el marketing efectivamente es una función organizacional y un conjunto de procesos. Reconoce que el marketing sigue siendo un proceso que también, al decir proceso, estamos hablando de una secuencia temporal, recuerden eso, pero sobre todo nos habla de cosas muy particulares como la creación, la comunicación y la entrega de valor a los consumidores. Esa parte es neurálgica. Por otro lado, nos habla de administrar una relación con los consumidores de tal manera que beneficie a la organización y a los stakeholders y a todos los grupos de interés alrededor del proceso que nos enfrentemos. Si nos vamos al año 2006, vamos a encontrar cosas bastante particulares que empiezan a pasar en el contexto del marketing. Por ejemplo, hasta antes del 2006, Cannes Lions
El festival vamos a proyectarlo el próximo viernes, por si acaso, de 11 a 1 en el IME, el Cannes Lions del 2011. Ya van a salir las convocatorias, la comunicación para que estén todos invitados. Este festival publicitario tenía 3 categorías, ¿no? Radio, prensa, televisión. A raíz de esto, a raíz de muchos cambios en el marketing, aparecen 7 nuevas categorías que empiezan a integrarse dentro de la premiación de este festival creativo. Como que empieza a dársele más relevancia a otros aspectos más que esta comunicación comercial en medios masivos, ¿no? Aparece el marketing directo como algo importante, ¿no? Aparece el premio del Cyber Lions, que son premios para la comunicación comercial exitosa en Internet, y muchas más. Y ahora en los últimos 2 años han aumentado a 5 categorías más. Entonces hablamos de cuestiones bastante particulares. El 2006 también la revista Time, que siempre escoge a un protagonista, el protagonista del año, para decir el personaje del año, elige como protagonista al consumidor. Dice, el personaje del año es el consumidor. No lo dice así, dice, lo eres tú, el usuario de Internet, ¿no? Y aparece una ventanita de YouTube, que era uno de los principales artífices del cambio de web 2. De la web 1.0 a la web 2.0. Vamos a la revista más importante de publicidad en el mundo, Advertising Age, el mismo año nombra como la agencia del año al consumidor, no a las agencias que estaban acostumbradas a pelear, no BBDO, no Pragma y Darcy, no estaba John & Rubicam, J. Walter Thompson, sino el consumidor en Internet, ¿no? Aparecen como íconos de esto, como paradigmas de este cambio y de la importancia del usuario en Internet, estos 2 señores que están con estos lentes, que son no sé si los reconocen, son los que hacen este famoso video viral de Coca-Cola Light y Mentos, ¿no? Estos que metían un Mentos en la Coca-Cola Light y salía la gaseosa disparada. ¿Por qué? Porque reconocía el poder de la viralidad en la red, ¿no? Ese video hizo que Coca-Cola Light aumentara las ventas a si no más no me acuerdo, en un 12 o 13%, y eso es bastante teniendo en cuenta que estamos hablando de Coca-Cola. Mentos aumentó sus ventas un montón, y lo más probable, y se lo atribuían mucho a este video. Pero más allá de estas pequeñas señales que nos dicen que el contexto estaba cambiando, nos enfrentamos principalmente a un nuevo consumidor, y eso era lo clave. El contexto de la industria nos habla de un nuevo consumidor. Un nuevo consumidor que cada vez menos se asemeja a este consumidor que estamos acostumbrados a enfrentarnos, ¿no? Ese consumidor que aparecen en las estrategias de marketing, de publicidad, relaciones públicas, o la variable de comunicación que escojamos, que es un consumidor promedio, que es un consumidor pasivo, que es un consumidor estático, ¿no? Que es un consumidor masivo, ¿no? Jóvenes de 17 a 24 años del nivel socioeconómico ABC de la zona norte de Lima, ¿no? Ese consumidor, que es un buen punto de partida para empezar una estrategia, ya no es el consumidor ideal, porque hay un consumidor que está mutando y que está apareciendo y que es muy pujante y que está desplazando a este consumidor, un consumidor que es conocedor, ¿no? Conoce, ya tiene mucha experiencia consumiendo, ¿no? Sabe cómo comprar, qué comprar, tiene mucha experiencia comprando en cualquier categoría de producto, y si no lo sabe, lo averigua y tiene medios para averiguarlo. Solamente hay que googlear, solamente hay que preguntarle al vecino, puedes poner la pregunta en Twitter, puedes poner la pregunta en el muro de Facebook,
¿Qué marca de televisor me recomiendas comprar? ¿Qué pasaría si pones eso tú en tu muro de Facebook ahora mismo? ¿Cuántos amigos te responderían? Por lo menos 2, ¿no? Y podrían ser útiles los comentarios, puede que sí. Si no te sirven, te vas a la tienda y le puedes preguntar al vendedor y ya está, ¿no? También tiene poder, el consumidor ahora tiene poder, tiene mucho poder, ¿no? Tiene la capacidad de responder y de elegir. Primero tiene la capacidad de elegir no solo qué consumir, sino qué comunicación consumir, que eso ya es importante. Ya desde hace más de 15 años o 20 años, el terreno comercial estaba aterrado con el control remoto, ¿no? Y el famoso zapping, ¿no? Oye, ¿y qué va a pasar con las tandas comerciales si todos cambian de canal? Y ahora sigue pasando. Pero si ahora además le incluimos que estamos en Internet y en Internet elige a los sitios a los que quiere entrar, ¿no? Si estamos viendo televisión, estás viendo tu programa favorito, apenas empieza la tanda aprietas el botón, ¿no? No importa dónde te lleve el botón, pero lo aprietas. Y eso hay que reconocerlo porque el consumidor ya no quiere ser, ya no está pasivamente esperando información comercial. Al contrario, a veces le huye y cuando la necesita la busca. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Por lo tanto, podemos decir que es desleal. Y cuando hablamos que es desleal, no es que sea malo, sino que está abierto a otros mensajes, otras alternativas, otras posibilidades. Y si hay una competencia por precio en una categoría y encuentra un descuento, lo más probable es que se vaya por este producto o esta marca que tenga este descuento o esta ventaja para él, ¿no? La conveniencia por precio, la conveniencia por ubicación, le es útil, ¿no? Y es capaz de dejar de lado incluso muchas preferencias muy arraigadas simplemente por cuestiones de conveniencia. Por eso es que cultivar la experiencia del consumidor también es importante. Por otro lado, tiene personalidad, ¿no? Trata de ejercer esa personalidad que tiene y trata de aplicarla dentro de su experiencia de consumo y de compra, ¿no? Entonces, también necesita que las marcas se relacionen mucho con ellos, ¿no? En un último estudio de la agencia Jack Morton encontré estos datos bastante curiosos, ¿no? Los consumidores siguen necesitando y siguen demandando información de las marcas y productos, la necesitan. Pero, ¿por qué la necesitan y por qué la valoran? La valoran porque dicen muchos de ellos que los hace sentir en control. Otros dicen que los hace sentirse más inteligentes, ¿no? Otros incluso lo utilizan como un arma contra el sistema. Gracias a esta información de las marcas, de los productos o los servicios, yo puedo sortear todas estas triquiñuelas del entorno comercial que buscan que yo consuma a toda costa. Entonces, estando informado, ya no pueden engañarme, ¿no? Pocos son los que se quejan de información o de mucha información. Estos que dicen que no, es que me abruma demasiada información. Y en realidad ya no nos abruma tanto porque tenemos muchos filtros para cortarla, ¿no? Para frenarla. Como les digo, si hay una tanda comercial y tienes televisión y tienes cable, no ves la tanda comercial, ¿no? Ya no necesitas verla, tienes un control remoto. Y eso estamos hablando de una herramienta que ya lleva muchos años en nuestras vidas. Por otro lado, si vemos también estos datos, vamos a encontrar datos bastante interesantes. Primero, ¿qué es lo que hace que los consumidores reconozcan marcas, estén en contacto con las marcas, ¿no? ¿Cómo conocen las marcas? Primero, publicidad, ¿no? Sigue siendo la herramienta clave. Televisión, publicidad en internet, publicidad impresa,
radio no aparece, ¿no? Radio no aparece y es bastante curioso, pero es que el fenómeno de la radio es muy particular porque la gente está escuchando cada vez un poco menos de radio, ¿no? El MP3 y los iPods y los celulares con música están matando mucho la radio. Por otro lado, nos dicen, sin embargo, miren cómo compite, en segundo lugar están los amigos y la familia, que están dispuestos a darnos su opinión sobre las marcas, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Si tú quieres comprarte un par de zapatillas para jugar fútbol, lo más probable es que le preguntes a tu amigo pichanguero ¿qué zapatillas me recomiendas? ¿Cuáles son las que tú usas para meter goles? ¿No? Es natural. Sucede más con compras de alta relevancia que con compras de baja relevancia, pero sucede. Y si sumamos todo el segundo pelotón, sale cosas bastante particulares. Una de ellas es observando cómo otra gente usa el producto. Por otro lado, una revisión en línea sobre la marca, el producto o la categoría, ¿no? Los amigos o la familia que creen que con los que podría pedir, a los que podría pedirle su opinión, ¿no? Las páginas web, ¿no? Entonces, mucha proactividad y muchos canales para poder buscar esta información. Entonces, la experiencia de consumo cada vez cobra mucho más relevancia. No es un sujeto pasivo, es un sujeto que se va hacia adelante a buscar marcas, ¿no? Si vemos el siguiente cuadro, vamos a encontrar que, por ejemplo, este cuadro nos dice qué es lo que nos hace comprar. Para empezar, encontramos que, por ejemplo, los amigos y la familia que creen que que nos dan su opinión es el principal propulsor de la compra, incluso más que la publicidad, ¿no? Entonces, de estos cuadros, si quieren les puedo alcanzar el estudio que lo tengo allí, podríamos pasarnos horas viendo cómo compite esta comunicación interesada que las marcas suelen hacer hacia el consumidor con esta propia iniciativa del consumidor por buscar esta información y por tener el control del consumo que realizan, ¿no? Entonces, partiendo de esto, que, como les digo, vamos a hablar un poco más de una hora y no nos va a dar mucho tiempo, realizando un análisis en base a las formulaciones de lo que es marketing experiencial, pude encontrar y concluir 7 afirmaciones que las he englobado en lo que puedo denominar como creencias, ¿no? 7 premisas que pueden describir el terreno relativamente pantanoso en el que se desenvuelve el marketing, ¿no? Para empezar, los clientes son inteligentes y quieren que las marcas actúen como si lo creyeran de verdad. Esto es bastante importante porque hemos estado durante muchos años frente a comunicación comercial que lo que hace es a veces tratar al consumidor como un tonto, con promesas hiperbolizadas sobre el producto, sobre el servicio, sobre los beneficios, sobre las ventajas, y a veces no es tanto así. El consumidor ahora demanda que se le trate con inteligencia. Vimos el cuadro y el cuadro te dice, mira, quiero sentirme en poder gracias a la información que recibo, ¿no? Y además demandan que las marcas los respeten, ¿no? Simplemente, si hacen un repaso, por ejemplo, los que utilizan Twitter, van a encontrar cómo apenas
los tuiteros encuentran que una marca se resbala ligeramente, la cantidad de cosas que son capaces de decir, porque simplemente han cometido un error que se le podría perdonar, que tampoco tendría que ser tan grave, ¿no? Miren lo que pasó con el comercial de las mineras y oblitas en el partido de la selección, ¿sí se acuerdan, no? Hubo mucho revuelo, hubo errores en la formulación del mensaje y los incendiaron, ¿no? El publicista que hizo la campaña, que es Gustavo Rodríguez, hasta pidió perdón en su blog, ¿no? Que es uno de los publicistas más respetados del Perú, o sea, escribiendo en su blog pidiéndole disculpas a la gente por haber hecho ese comercial. Eso normalmente no hubiera pasado en otros contextos. Por otro lado, una segunda creencia es que los clientes, en este caso, cuando hablamos de clientes, estamos refiriéndonos a consumidores, son emocionales, sensoriales, intelectuales y racionales, ¿no? No solo toman decisiones racionalmente y tampoco emocionalmente, ¿no? Sino que lo hacen de una manera conjunta. Como les digo, no son sujetos fragmentados, ¿no? Si los conmueve un comercial, no quiere decir que desactiven su razón y que vayan como zombies a comprar, y tampoco viceversa. Son personas, ¿no? Entonces, el conjunto de la formulación del marketing tendría que tener esto presente. Estamos hablando con personas que demandan ser tratadas como personas, ¿no? Por otro lado, su tiempo es muy valioso, lo respetan mucho, ¿no? Lo entregan a cuentagotas. ¿Cuánto tiempo les dedicas a una tanda comercial de 6 minutos o 7 minutos? Muy poco, casi nada, porque si estás viendo televisión, sacas tu smartphone para revisar tu Facebook o revisas tu timeline de Twitter, si es que no te vas al baño, ¿no? No otorgas tu tiempo de una manera tan fácil o tan a la ligera, porque tienes alternativas, ¿no? Como les digo, solo en televisión tendrías 200 o 300 canales, y entonces es muy fácil para ti apretar un botón e irte a otro canal mientras hay una tanda comercial. Pero lo mismo pasa en las tiendas, lo mismo pasa en la calle. El consumidor dedica muy poco tiempo y le otorga muy poco tiempo a esta comunicación comercial. Además, otra cosa, cuarta creencia, el consumidor prefiere ser persuadido por personas con las que puede interactuar. Cada vez más quiere que las marcas tengan cara, ¿no? Tienen nombre, tienen apellido, pero que tengan cara y que interactúen con ellos, ¿no? Que sean cada vez más personas, sobre todo si es que se personifican, como por ejemplo en las redes sociales. Ahora que están llevando, por ejemplo, los que están llevando el curso de Community Management, lo que les dicen son muchas recomendaciones con mucho sentido común. Utilicen las redes como si estuvieran en un contexto social normal y natural. Entonces, si estás siendo community manager de una marca, y entras a un contexto social, tienes que socializar. Y entonces tienes que empezar a conversar con las personas personificándote también, ¿no? Y entonces hay que interactuar. Por ejemplo, Twitter, Facebook. En Twitter y en Facebook y en redes sociales, las marcas no solo pueden lanzar mensajes, sino que también tienen que demandar respuesta y responder a esa respuesta, porque todo esto es una red. A la publicidad televisiva, por ejemplo, también se le está pidiendo lo mismo. ¿Qué se le está pidiendo a la publicidad? Solamente teniendo en cuenta esta creencia. ¿Cómo interactúa la publicidad contigo? ¿Cómo se aproxima más a ti? Cuando vemos estos comerciales publicitarios que tienen una historia que contarte, mensajes con mucho insight, ¿no? en el que pretenden que te identifiques
emocionalmente, en el que se aproximan a ti, ¿no? Comerciales de Movistar que hemos visto ahora último, el documental de la marca Perú, ¿no? Son comerciales que buscan acercarse a ti, o tratan de entretenerte, o tratan de motivarte, o tratan de simplemente decirte: yo te conozco, yo soy como tú, yo puedo ser una de tus marcas. Interactúan con los consumidores de esta manera. Quinta creencia: el consumidor prefiere ser persuadido por las marcas que les ofrecen algo único y valioso. Otra vez la palabra valor es importante, ¿no? Algo único no es algo que se inventen o que saquen debajo de la manga, sino que ante tanta competencia, si hay una marca que ofrece lo mismo que tú ofreces, entonces hay un problema, porque si la otra lo ofrece con a un precio un poco menor, o con la conveniencia, por ejemplo, de ubicación, o conveniencia, cualquier tipo de conveniencia que sea de interés para el consumidor, automáticamente se va a ir, porque, como les digo, es desleal. Entonces, prefiere ser persuadido. Ojo que hablamos de prefiere ser persuadido, o sea que no tiene ningún problema en esperar y escuchar comunicación interesada de las marcas para hacerlos comprar, ¿no? Pero que le ofrezcan algo de verdad único y valioso, ¿no? Si otra vez recordamos el cuadro que acabamos de ver, podemos también concluir que los consumidores se enorgullecen cuando toman decisiones inteligentes, ¿no? Cuando tú crees que le has sacado la vuelta al sistema, ¿no? Cuando no te has dejado engañar, cuando has hecho una compra que tú dices: esto valió la pena, ¿no? Ya sea motivado por el lado racional o por el lado emocional, tú dices: esto está bien, esto que acabo de hacer está bien. Si una marca dialoga, interactúa contigo, si tú le has dicho algo y te ha respondido y te ha dado la razón, entonces te sientes orgulloso de ti mismo, te sientes parte de una comunidad. Este es otro caso, hablamos de las comunidades de marca. Pues parten un poquito de esto, ¿no? ¿Por qué los consumidores tendrían interés en participar en comunidades de marca? Porque necesitan ese sentido de pertenencia, porque se sienten orgullosos de participar en ese grupo, ¿no? Otra creencia. Los consumidores se molestan cuando notan que han tomado una decisión tonta, ¿no? Se molestan y se molestan mucho. Que también de esta creencia se puede derivar otra cosa, que es cuando los tratan como tontos también se molestan, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta solamente estas 7 creencias, si vemos un comercial que promete mucho, pero que lo más probable es que el producto que esté prometiendo no otorgue las características, los beneficios que está prometiendo, van a haber consecuencias bastante graves en cuanto a la comunicación con el consumidor. Entonces, hablamos de un consumidor que ha replanteado las reglas de juego para el marketing. Entonces, plantea un marketing totalmente distinto. ¿Cuáles son las claves de unas marcas basadas en una buena formulación experiencial, que saben cultivar una buena experiencia de marca? Hay 7 fundamentos también, ¿no? ¿Qué características tendría que tener una buena marca para decir: esta marca es una marca experiencial, esta marca realiza una buena experiencia de consumo, aborda una buena experiencia de consumo? Para empezar, las marcas tratan de otorgar una experiencia en todos los puntos de interacción con el consumidor. Las marcas que hacen esto, lo más probable es que engloben la experiencia del consumidor de una manera más adecuada, ¿no? Y tratan de encontrar todos los puntos de interacción, ya sea, como les digo, con la publicidad se puede tener interacción, con las redes sociales también, en la calle también. Hay distintos frentes en los que se puede interactuar con las marcas, dándoles un mensaje y teniendo resultados, ¿no?
un segundo fundamento, podemos decir que estas marcas experienciales son verdaderas marcas de la gente para la gente. Las marcas se otorgan al consumidor para que de esta manera el consumidor pueda interactuar con ellas. Por ejemplo, un caso muy simple y muy próximo es el caso de San Fernando, por ejemplo, con su eslogan La Buena Familia y las activaciones que tuvieron en redes sociales. ¿Se acuerdan que ponían su apellido? ¿No? Los Rodríguez, La Buena Familia, ¿no? Los Zapata, La Buena Familia. ¿Qué hacía esta marca? Esta marca lo que ha hecho es darle su logo, su eslogan a la gente. Con esto lo que conseguían es que la gente también ponía sandeces con esta activación. Y el gerente de marketing ha podido tener miedo y decir, oye, no hagamos esto. Pero otorgarle esto a la gente hace que efectivamente el mensaje y la interacción entre el producto y el consumidor sea más próximo, y lo más probable es que se establezca una relación y un vínculo. Y eso funciona bastante bien, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, hay muchos al respecto. Otro fundamento, y es bastante clave, que ya lo hemos adelantado, es la autenticidad. A las marcas ya no pueden prometer sin demostrar lo que prometen, porque el consumidor es capaz de encontrar el engaño o es capaz de encontrar cuando se le ha prometido algo que no va a conseguir. Y lo más probable es que no solo lo reconozca y ya no te vuelva a comprar, sino que haga algo en contra de la marca, ¿no? Si hay algún problema, lo más probable es que pongan en su muro de Facebook que no les gustó, o que pongan en Twitter que no les gustó, o que fueron engañados por esa marca, por ese producto, por ese servicio. Y entonces la cosa se le complica mucho más. Entonces, incluso hasta puede ir en contra el que no lo sea. Ahora, difícil es ser auténtico, ¿no? Y las marcas sobre todo tienen que ser auténticas consigo mismas si quieren ser auténticas con otros, que en este caso los otros serían los consumidores. Decir cosas que no son, por lo tanto, en el contexto del marketing actual, es muy, muy peligroso, ¿no? Pero para ser auténtico tampoco es fácil ser auténtico de una manera muy sencilla, ¿no? Si uno quiere ser auténtico, más vale no decir que uno es auténtico si de verdad no es auténtico, ¿no? Por otro lado, es más fácil ser auténtico si no dices que eres auténtico. Si dices que eres auténtico, lo más probable es que no te crean, ¿no? Porque hasta cierto punto están detectando una promesa. Y por otro lado, si dices que eres auténtico, más te vale que seas auténtico. Porque si no lo eres, como les digo, las consecuencias pueden ser bastante serias, ¿no? Entonces, la gente es feliz satisfaciendo su deseo de autenticidad y encontrando autenticidad en esa comunicación que reciban, porque lo más probable es que van a buscar a las marcas para ello. Otro fundamento de marcas experienciales es esto, que se centran en lo real, en lo relevante y en lo correcto, ¿no? Si van a ser auténticas, entonces tienen que focalizar la comunicación comercial que hagan, esa comunicación que hagan en cosas reales y relevantes para el consumidor. Como ya les dije, la clave del marketing ahora es otorgarle y entregarle valor al consumidor. Ese valor tiene que ser relevante para el consumidor, si no, no sería valor. Y por otro lado, tiene que ser correcto. Otro fundamento importante es que buscan agresivamente la participación de sus grupos de interés. Buscan en el contacto y en la interacción que pueda haber en todos los frentes, participación de verdad de sus grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, este caso muy particular, que me gusta verlo mucho, es el caso de Best Buy,
esta tienda de electrónica norteamericana, cadena electrónica norteamericana, que hicieron, por ejemplo, su cuenta de Twitter en la que se comunican con sus usuarios, pero no solo eso, sino que animaron a todos sus vendedores a tener Twitter. Y no solo a tener Twitter, sino a responder preguntas, a hablar con los usuarios, y los usuarios les escribían y les respondían, ¿no? Entonces, además de una cuenta oficial, todos sus trabajadores eran capaces y participaban en conversaciones sobre características del producto. Si son productos electrónicos lo que quieres comprar, sueles preguntar: ¿y cuántos megapíxeles tiene esta cámara de fotos? ¿O cuánto dura la vida útil de esta impresora? ¿No? Entonces la gente respondía, y a través de Twitter también, por ejemplo, lanzaban promociones, ¿no? Y te ofrecían quedar contigo en tal tienda para ayudarte a comprar porque ya conversaste con ellos en redes. Entonces, sus grupos de interés participan. ¿Qué hubiera pasado si hacía esto Ripley aquí en Perú? Entonces la cosa hubiera sido catastrófica. El error de Ripley, por ejemplo, va por ese lado, ¿no? Uno de sus grupos de interés importantes, uno de sus stakeholders importantes, que son su fuerza de ventas, que es su cara, es su sonrisa, ha sido maltratada y está pasando lo que está pasando, ¿no? Ripley ha sido principalmente atacada por redes sociales, por medios poco, por medios noticiosos poco, por redes sociales los han atacado tanto que cerraron la cuenta de Facebook y Twitter, ¿no? Ya no aguantaban el maltrato. Con razón o sin razón, han estado siendo bastante atacadas, ha sido bastante atacada. Entonces, para hacer esto, por supuesto, si se quiere acercar uno a redes sociales, tiene que controlar todo esto. Y hablamos de autenticidad, y hablamos de proximidad, y hablamos de relación. Entonces, cuando hablamos de experiencia, hablamos de eso, básicamente, ¿no? Entonces, cosas bastante particulares. Una cosa que también hacen bastante es que buscan e inventan nuevas experiencias de marca. Buscan la manera de conectar con el consumidor por otros canales, por otras vías. Ahí aparece Internet y todas las variables que tienen, ¿no? Videos en YouTube, redes sociales, blogs, pero también fuera, ¿no? El marketing de guerrilla está muy fuerte. ¿Cuántos han escuchado el año pasado la cantidad de flash mobs que suelen hacer las marcas para sorprender al consumidor en las calles, en los centros comerciales? Porque están tratando de otorgarle nuevas experiencias al consumidor, de experiencias agradables con la marca, ¿no? Y además esos flash mobs los graban y los cuelgan en YouTube y te lo pasan para que lo veas, ¿no? Entonces, el interés de esto está en, otra vez, interactuar con el consumidor, ¿no? Esto es un complemento, básicamente. Y una cosa fundamental y que implica mucho y que tiene que ver mucho con la publicidad es que cuentan historias. Las marcas, como tienen que relacionarse, tienen que ser auténticas, tienen que vincularse con las personas, tienen que personificarse. Entonces, lo más fácil para ellas es personificarse contando historias. Y vemos cada vez comerciales que nos cuentan historias, ¿no? La historia del papá y el hijo para venderte cemento, ¿no? La historia de historias de tiempo de Interbank, ¿no? Para decirte, mira, el tiempo vale más que el dinero, ¿no? Entonces te empiezan a contar cada vez más historias y con eso se acercan a ti, se caracterizan y se fundamentan en estas historias. Hay casos muy emblemáticos que podríamos mencionar. Yo no sé si nos daría el tiempo, lo más probable es que no nos dé el tiempo, pero por ejemplo, ahora último, si vemos el caso del storytelling en la publicidad que cobra mucho énfasis, los comerciales cada vez están siendo usados para contar historias y ya no para vender, aunque aparezca la marca dentro de la historia, tienen esta particularidad. Entonces, como vemos, fundamentos bastante importantes que hacen que el marketing
se sitúa en un terreno distinto, un marketing que ya no está dibujado para vender, sino para hacer comprar, que es distinto, ¿no? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es un marketing que vende, sino es un marketing que hace comprar. Y para hacer comprar tienes que acercarte más al lado del consumidor, y el productor tiene que justamente irse para el lado también, a inclinar la balanza para el lado del consumidor. Ejemplos de esto hay muchos, yo no sé si me alcanza el tiempo para ver algunos, pero podemos encontrar algunos casos interesantes bajo todo punto de vista, pero veamos, por ejemplo, algunos ingredientes que tienen las marcas que quieren de verdad ser referenciales, más que en el contexto. Tienen que reconocer el descubrimiento del consumidor. El consumidor, como les digo, al demandar ser tratado como una persona inteligente, quiere sentir esa sensación de descubrimiento cuando se comunica con la marca o con el producto, ¿no? Por otro lado, las marcas experienciales tienen que observar mucho la experiencia digital. La experiencia digital es cada vez más relevante dentro de la variable de consumo del consumidor, ¿no? Los dispositivos móviles, las computadoras, ¿no? Todo está yéndose para el terreno digital, y lo están observando mucho porque allí es donde la gente interactúa con más frecuencia. Por otro lado, tienen que cuidar mucho la experiencia de consumo. A veces se preocupan mucho por el mensaje, por la comunicación, pero la experiencia de consumo está descuidada, ¿no? Ves un comercial de un restaurante espectacular, todo, vas al restaurante, la comida puede estar buena, pero el trato no está bueno, o el ambiente no es el mismo. Lo mismo pasa con las tiendas, con los centros comerciales. Tienen que cuidar la experiencia del usuario. Es distinto la experiencia de consumo que la experiencia del usuario. La experiencia del usuario la encontramos cuando ya hizo la compra, que eso también lo descuidan muchas marcas. Ya compraste, ya no me interesas. No, quiero saber qué opinas, cómo te está yendo con el producto. No. Por otro lado, tienen que abordar la experiencia de comunidad. La comunidad, van a encontrar muchas publicaciones ahora último sobre las tribus de marca, comunidades de marca, en las que los consumidores buscan pares o buscan asociarse con gente con los mismos intereses dentro del ámbito comercial. Tanto así como se buscan para ser fanáticos de Britney Spears o de Justin Bieber, se buscan también para ser fanáticos de marca hoy en día, ¿no? Estas páginas de fan en Facebook es un claro ejemplo de ello, ¿no? Tienen que cuidar mucho la experiencia de sus empleados. ¿Por qué? Porque es un punto de contacto bastante clave, que eso viene de toda la vida, ¿no? El CRM al que estamos acostumbrados a encontrarnos y que suele cuidarse mucho, tiene que enfocarse mucho por este lado, ¿no? Cuidar la experiencia de los empleados. Entonces, podríamos concluir con este cuadro. Cuando la comercialización estaba centrada en el terreno de los commodities, en las materias primas, una de las cosas claves era suministrar una buena disponibilidad. Cuando los productos adquieren particularidades para identificarse frente a otros, aparecen los bienes, y una de las claves están en los costos, en manejar los costos, los precios, competencia por precios. Por otro lado, en el lado de los servicios, una de las cosas claves estaba en cuidar la calidad. En el lado de las experiencias, una de las cosas con las que tendríamos que irnos es en cuidar la autenticidad. ¿De acuerdo?
Esa es una de las principales cosas con las que tendríamos que irnos. Entonces, estos son algunos alcances que simplemente los dejo como reflexiones para poder replantearnos dónde estamos ahora mismo como especialistas en marketing, ¿no? Vendemos, hacemos comprar, tratamos con gente, tratamos con productos, cómo conectamos los cables, cómo amarramos los puntos de encuentro aquí, ¿no? Entonces, principalmente, y la cosa está clave, es ser auténticos. La experiencia y la promesa de la comunicación comercial tienen que estar muy cerca, y es difícil para algunas marcas lo consiguen bastante fácil, ¿no? Algunas marcas ya incluso dejan de prometer y buscan sobre todo tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, el caso Coca-Cola, ¿no? Te dice sé feliz, ¿no? Comparte y vive la alegría de tomarte una Coca-Cola y nada más. ¿Por qué? Prefieren acoger más la experiencia que la promesa. Entonces ese marketing de promesa de beneficios y ventajas funcionales, beneficios diferenciales, está cada vez quedando más de lado, ¿no? Estamos encontrándonos con otras cosas mucho más complejas, pero que como comunicadores estamos bastante preparados porque para eso estudiamos, ¿no? Para conectar gente, ¿no? Para vincular gente, para acercarnos a la gente, ¿no?